Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra y el día de hoy una compañera de trabajo me hizo una trenza, así que esa es la única forma en la que al parecer ustedes me van a ver peinada. Pero bueno, de eso no se va a tratar el video del día de hoy, ni mucho menos, sino que vamos a estar hablando de palabras en alemán de acá, de Alemania, versus las mismas palabras pero en alemán austríaco. Como algunos de ustedes sabrán, yo estuve viviendo un año en Viena, estuve trabajando de au pair y viví con una familia anfitriona. Y cuando yo llegué allá, yo ya tenía una base de alemán. Yo entendía lo que la gente me hablaba, obviamente no perfecto, ni me sabía, ni me sé ahora todas las palabras que existen en alemán, pero sí podía entender lo que me hablaban. Y cuando me decían una palabra que como que no conocía o que eran dialecto, entonces como que sí captaba que era una palabra propia de Austria, mientras que cuando yo recién llegué acá a Alemania la primera vez, pues no notaba ninguna diferencia si me hablaban en Bayerisch o si me hablaban en Hochdeutsch. Para mí todas eran palabras nuevas, así que no entendía ni papa de lo que me hablaban. Pero en Austria sí llegué a notar una diferencia en cuanto a las palabras que utilizaban la gente o pues la familia en específico, que era pues con los que yo más hablaba. Así que el día de hoy les voy a estar hablando de esas palabras que noté y que de alguna forma me aprendí, y pues sí, la versión en alemán austríaco y la versión en alemán pues de Albania. Una de las primeras palabras que noté que era diferente en Austria fue Volksschule, que aquí en Alemania vendría siendo la Grundschule o la escuela primaria, como nosotros la conocemos. Los alemanes hacen Abitur, mientras que los austríacos Matura. Una palabra que me costó un tanto asimilar fue la palabra Faschirtes. Recuerdo que la abuelita cada rato decía cosas como: esta receta lleva Faschirtes, hay que comprar Faschirtes, se nos acabó Faschirtes. Decía varias veces esa palabra y yo como que sabía que me estaba hablando de comida, pero no sabía específicamente qué cosa de comer era a la que se refería, hasta que un día en el supermercado ella dijo: necesitamos comprar Faschirtes, y se inclinó a agarrar un paquete de carne, y fue ahí que me di cuenta que Faschirtes es lo que aquí se conoce como Hackfleisch o la carne molida. Marille, más conocido aquí en Alemania como Aprikose, pero yo la verdad, ay sí, es que con esta fruta ando súper confundida porque yo no sé cuál es la diferencia entre un apricose, entre un nectarine y un Pfirsich. Para mí todas son iguales y en español es la misma cosa. Yo confundo los duraznos con los albaricoques y para mí son frutas que se parecen y saben rico, pero sí. El Marille es acá un apricose. Y si van a Austria, compren por favor Süße Knödel. Son deliciosos y hay unos que están rellenos con Marille y son muy ricos. La próxima vez que vaya a Austria tengo que comprar como 80.000 paquetes y traérmelos, ya sea de Marille o de fresa. También hay con rellenos de fresa o de Pflaume. Son muy ricos, en serio. Si van a Austria, vayan al supermercado y compren algún paquete de Süße Knödel de cualquier sabor, que no sea chocolate porque es como muy común, pero de rellenos de fruticas, o vayan a un restaurante y de postre pidan Süße Knödel. Son deliciosos. Bancomat es el mismo Geldautomat o el cajero automático de donde se retira dinero. Ordinación. Odio esa palabra, no sé por qué. La primera vez que la escuché me tuvieron que explicar qué significaba, pero ya sabiendo pues el equivalente a la palabra en alemán, nunca pude hacer que mi cerebro la asimilara y la utilizara en mi día a día, porque simplemente en mi cabeza como que
no, así no se decía. Y ordinación no es otra cosa que una praxis, el consultorio de algún médico. Simplemente no sé por qué esa palabra no me gustó y siempre que tenía que referirme a algún consultorio médico decía la palabra praxis y la gente entendía a qué me refería, pero allá simplemente lo usual al parecer es decir la palabra ordinación. Palatschinken son los mismos Pfannkuchen, pero ojo, no se confundan porque aquí Pfannkuchen puede sonar a que son los mismos pancakes, pero no, los pancakes son gorditos y los Pfannkuchen son bastante aplanados, son una crepa. Kosten. A Lucas no le gusta que yo utilice esta palabra y es que a mí me la pegaron. Los niños la decían a cada rato y cuando yo venía de visita acá a Alemania y salía a comer con Lucas o cocinaba y quería que él probara lo que yo estaba o comiendo o cocinando, le preguntaba a él, ¿Willst du kosten? O ¿magst du kosten? Y él me decía como, por favor, no utilizas esa palabra, di probieren. Aquí se utiliza la palabra probieren. Pero sí, en Alemania lo usual es decir la palabra probieren. Es en probieren. Mientras que en Austria, al parecer, es kosten. Haferl es una taza. O en alemán, Tasse. Mistkugel. Esta es otra palabra que yo odio y desde el primer momento entendí a qué se referían, pero como que nunca llegué a utilizarla porque nunca me gustó y es que la palabra Mist yo siempre la he escuchado cuando se refieren a el estiércol. Entonces siempre lo asocié con eso y cuando la familia austríaca decía la palabra Mistkugel, yo me imaginaba un balde lleno de mierda. Entonces, para mí la palabra Mistkugel estaba fuera de mi vocabulario, no me gustaba, nunca la utilicé y para referirme al bote de la basura siempre utilicé la palabra alemana que es Mülleimer. Schlagsahne o crema batida es en alemán austriaco Schlagobars. Der Kasten es el mismo Schrank o armario o closet y a mí me costó un poco asimilarla, me la repitieron tantas veces que pues terminé por aprendérmela, pero para mí en mi cabeza siempre el armario va a ser Schrank y Kasten simplemente me suena raro. Rasten. Esta palabra a mí hasta me gusta y la utilicé en esa época bastante, incluso a veces aún la sigo diciendo, pero Lucas dice que es más bien una palabra que él se imagina a sus abuelitas utilizando porque es como una palabra muy vieja que prácticamente nadie utiliza y es hacer una pausa, relajarse, descansar o como los jóvenes de hoy en día dicen chillen. Sí, rasten es chillen o pausa machen, simplemente descansar. Säckel o Sackel es una tute o una bolsa y recuerdo una vez que fui a comprar algo a una perfumería, no me acuerdo qué fue, pero le dije a la cajera que necesitaba que me diera una tute, o sea, una bolsa y la vieja me volteó a mirar tan feo y me habló de una manera como tan grosera, me dijo das heißt Sackel. Pero me lo dijo de una forma que me molestó tanto que si no estoy mal, si no recuerdo mal, creo que yo le respondí das heißt Tüte. Pero sí, y de hecho hubo varias ocasiones en las que sí noté que la gente como que se molestaba cuando uno utilizaba la palabra alemana y no la palabra austríaca. Apfelschorle. Yo odio esa bebida, es jugo de manzana hecho con agua con gas. Y en Austria recuerdo la primera vez, creo que fue el primer día o la primera semana que estaba con la familia anfitriona. Estábamos poniendo todas las cosas para la comida sobre la mesa. Y yo le pregunté a la señora si el jugo que teníamos ahí era Apfelschorle. Y me miró como hasta mal. Y me dijo, ah, so typisch deutsch, es heißt nicht Apfelschorle, es ist Apfelsaft. Y me quedé como, ok.
Según lo que me explicó es que en Austria no se utiliza la palabra Scholle si tiene burbujas o si lo hicieron con agua con gas, se dice gespritz, o sea, Apfelsaft gespritz o Orangensaft gespritz, pero no se utiliza la palabra Scholle. Y por último, esta no es en sí una palabra, pero sí es algo que únicamente he escuchado en Austria y me pareció que merecía la pena mencionarlo en este video. Y es que una vez yo fui al supermercado con una amiga mexicana y ella estaba ordenando, no me acuerdo si era un embutido o un jamón, un pedazo de carne, no me acuerdo qué era lo que estaba ordenando, pero ella ordenó en gramos y el carnicero se quedó como mirándola raro y luego ella cayó en cuenta y en vez de decir lo que necesitaba en gramos, lo dijo en decas. Y es que en Austria, en las carnicerías, al parecer, no se ordena lo que uno vaya a comprar en gramos. Si, digamos, necesitas 100 gramos de jamón, no lo pides como 100 gramos de jamón, sino que le dices al carnicero que te dé 10 decas de jamón. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si aprendieron palabras nuevas o si tienen algunas que incluir a la lista, entonces déjenlo en los comentarios. Denle pulgar arriba a este video, compártanlo, suscríbanse y nosotros nos vemos la próxima semana con más videos. Chao. Apfelschorle. Apfelschorle.